Hola Ferni, ¿cuánto tiempo? Hola John, ¿qué tal? ¿Qué vienes a presentarnos hoy? Pues mira, vengo a hablarte de una solución que me encanta, que es un producto de Lumovi Technologies, se llama Hospitality, que es para restaurantes. Y justo te he traído a este sitio porque me consta que aquí lo tienen. Mira, por ahí viene el camarero. Oh, qué bueno. Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué Hola, ¿qué vamos a tal? poner para beber? Pues yo quería agua con gas y Agüita con gas. unos nachos para comer. Unos nachos para comer. Genial, ¿y por aquí? Yo un agua natural Sí. y quería una hamburguesa, pero ¿tenéis con pan sin gluten? Con pan sin gluten, perfecto. ¿El punto de la carne cómo lo quieres? Pues al punto, Al punto, perfecto. ¿Y patatas fritas o batata? batata. Genial. Pues nada, lo traigo en un segundito, chicos. Vale, muchas gracias. Gracias. Pero ¿puedes pedir todo lo que quieras? ¿Tenéis menús? ¿Tenéis acompañamientos? Justo de eso te quería hablar, es que toda esa flexibilidad la hemos metido en el producto forma parte o está integrado con el commerce. Tenemos menús que se visualizan en el commerce de manera dinámica, no tienes que estar poniendo los botones. Uf, menos mal. Sí, sí, puedes tener diferentes menús en diferentes horas del día, happy hour, todo esto. Y tienes también la opción de productos, como esta hamburguesa, en la cual puedes tener los ingredientes, puedes cambiar, añadir, quitar lechuga, cambiar, por ejemplo, el pan por otro tipo de pan, e incluso si quisieras añadir un postre, etc. Y todas esas diferentes variantes no tienen que ser un producto, sino que es un producto con todas esas posibles modificaciones. Ah, qué bueno. ¿Y el precio lo va calculando el POS según vas modificando o cómo lo Sí, sí, gestionáis? automáticamente puedes configurar y gestionamos precios de dos maneras. Está el precio de modificación de un producto, añadir un ingrediente o añadir a un menú, añadir un postre, una bebida, o intercambiar algún ingrediente. Eso se añade al producto, o sea, al precio ya calculado de dicho producto. Y luego además también tenemos una extensión del cálculo de productos de estándar para poder poner un precio diferente en cada uno de los menús o incluso un precio diferente en eventos. Por ejemplo, si quieres hacer, yo que sé, una fiesta de cumpleaños y que tenga un precio diferente, etcétera, también tenemos eventos en nuestra solución. Ya te he dicho, es una pasada, es súper flexible. Hablando de precios, esos complementos que añadís, Sí. ¿el precio del artículo que se añade es el mismo, da igual en qué producto lo añadas, o puede ser diferente en función del producto al que Permite se configurar diferente precio porque no es lo mismo añadir bacon a una pizza que a una hamburguesa. Estás añadiendo más bacon. Entonces eso es perfectamente configurable. Ah, mira, por ahí viene el camarero. Muy buenas, chicos. Por aquí agüita con gas. Gracias. Y por aquí la agüita normal. Os dejo también algo para picar en lo que se hacen las hamburguesas. Ah, y vale. los nachos. Muchas gracias. Bueno, visto los precios y los menús, la gestión de mesas, Sí. ¿cómo lo lleváis? Pues sí, tiene también una funcionalidad para gestionar mesas. Tú pones la configuración de tu restaurante y creas las diferentes mesas, pues mesas redondas, cuadradas, lo que necesites. Y entonces puedes asignar, tienes esto gestionado con privilegios, roles y demás, puedes tener un director que puede gestionar todas las mesas y asignar a camareros, que también pueden tener solo acceso a sus mesas o a todas las mesas, todo configurable. Ya te he dicho que hemos tenido siempre en cuenta que esto al final es un producto, que tienes que venderlo a diferentes clientes, cada uno tiene sus características, entonces es todo súper configurable. Asignas camareros, los camareros luego se asignan su propina, en el caso de que haya propina, y incluso puedes, por ejemplo, si tienes dos mesas juntas, si tienes una mesa y llega más gente y dicen, oye, necesitamos juntar otra mesa, también se puede juntar las mesas y la transacción se asocia a ambas mesas. Ok, Se creará como una nueva mesa a partir de esas dos qué anteriores. guay. ¿Y puedes controlar quién ha pedido qué? Exacto, sí, tenemos también la posibilidad, que eso se llama fine dining, que es como para sitios así más chic, que el camarero, mientras está tomando nota, pone asiento 1, 2, 3, 4 y asigna a cada comida a cada asiento, de manera que cuando vuelve nos tiene que estar haciendo la típica pregunta de, oye, ¿y esta hamburguesa quién la había pedido? Porque claro, si estás sirviéndole, yo qué sé, a un alto ejecutivo, pues queda bien
que ya Claro, sepan. y aparte también puede venir muy bien para el tema de alérgenos, que no sé si Exacto. los controláis. Sí, está todo también controlado en la parte de alérgenos y preferencias de dieta. Es decir, un alérgeno sería, por ejemplo, yo soy celíaco, entonces todo el sistema de cocina, que también tenemos una integración con la cocina, que ahora te comentaré, tiene que saber que para esa mesa y los camareros, que en esa mesa hay un celíaco, por contaminación cruzada, etc. Pero también puede ser que haya una persona que es vegano, entonces ahí no hay un riesgo para la salud, con lo cual no tiene por qué ser tan estricto con el resto de la mesa. Se pueden poner restricciones alimenticias a nivel de mesa, a nivel de cliente. Si es un cliente habitual que ya está dado de alta, puede recordar el sistema que este cliente pues, es alérgico a los cacahuetes, por ejemplo. Qué bueno. Y me decías que está integrado con cocina. ¿Cómo? Sí, tenemos una integración con el principal proveedor de sistemas de KDS, Kitchen Display System, que es QSR Automation, que prácticamente yo creo que es el que tiene la mayor parte del mercado. Más de la mitad de las cadenas grandes usan este sistema. De hecho, no quiero decir nombres, pero el otro día fui a una hamburguesería muy famosa y usaban este sistema, que lo vi yo. Y tenemos esa integración nativa y además hemos añadido cierta parametrización para que puedas, en base a qué menú o en base a qué mesa, mandarlo a una cocina o a otra. Tenemos una configuración súper flexible con muchísima potencia. Tú piensas que en nuestro equipo de producto tenemos gente que ha trabajado en el sector durante muchos años y entonces se conocen los detalles del sector y todas estas casuísticas que pueden cambiar entre restaurantes o entre cadenas de restauración. Pues está muy chulo. Y me decías antes que al final esto está totalmente integrado en Commerce, en F&O. Sí, realmente es una extensión de Commerce. O sea, no es que esté integrado, es que forma parte de Commerce. Forma parte de Commerce, que como tú sabes muy bien, es, digamos, una extensión sobre F&O, que tienes tu sistema en el back office, configuras la configuración y eso va al channel, etc. Entonces forma parte del ecosistema, está completamente integrado, por tanto. Joder, pues esto para la gente que ya tenga F&O y necesite hospitality, le va a venir genial. Eso es. Realmente ese es el cliente que más partido va a sacar al producto y es realmente por qué la decisión que hemos tomado de hacer este producto para ese tipo de cliente. Y no solo con hospitality, porque esta flexibilidad, por ejemplo, a la hora de diseñar menús que cambien cada día y que se hagan de manera dinámica, eso es una funcionalidad súper exportable a cualquier otro sector. También cualquier sector que venda algo modificable, es decir, personalizable, por ejemplo, yo qué sé, vendes un mueble, pero puedes ponerle mangos diferentes, elegir color diferente en cada cara, etcétera. Todo eso se podría adaptar fácilmente a nuestro producto. Es más, Qué bueno. gran parte de nuestros clientes no son un restaurante per se, a lo mejor es un estadio, un equipo de baloncesto y quieren gestionar la restauración en sus suites y pueden usar nuestro sistema, aunque no sean mesas, da igual, el concepto es igual. Muy interesante. Y todo esto, entonces, entiendo que se configura de back office, igual que el resto de Commerce y F&O y todo. Exacto. Sí, es todo configurable desde back office. Tenemos un módulo nuevo donde hemos intentado meter todo ahí para que el usuario no tenga que salir de ahí. De hecho, incluso configura los productos desde ahí. O sea, creas lo que nosotros llamamos artículo de restaurante y eso crea el producto en Finance and Operations y lo gestiona todo. Hemos hecho para que sea súper flexible, insisto, como he dicho ya varias veces, e incluso hemos metido un custom layout, que es algo un poco técnico, pero que el back office tiene sus limitaciones, entonces hemos desarrollado para que tú puedas gestionar hasta perfectamente la plantilla de tu restaurante dentro del formulario. Las mesas. Exacto. Muy bien, y así se puede adaptar a lo que sería en realidad tu superficie para colocar las mesas. Correcto. Al final intentamos que el camarero y que los operarios que usen el sistema sea lo más intuitivo posible, lo más rápido. Bueno. Oye, pues me está gustando mucho. Lo único que es que se me está haciendo un poco tarde. Igual pedimos que nos pongan la comida para llevar. Sí. Vámonos porque... Sí. Y le pedimos la cuenta al camarero. Sí. Decidme, chicos.
Sí, si nos lo puedes poner para llevar, que es que se me ha hecho un poco tarde y nos cobras... Sí, ¿junto o por separado? Por separado. Por separado, perfecto. Y si quieres, por mi parte, ponte un 20% de propina. Bien merecido. Joder, ¿todo esto lo gestionáis? ¿También pagos por separados, propinas? Sí. Podemos, como tú habías comentado antes, por ejemplo, puedes asignar diferentes artículos a cada asiento. Luego puedes dividir la cuenta y se crea una transacción por cada uno de los asientos para que puedas pagar por separado. También puedes dividir por un número, por ejemplo. Si somos 5 y queremos dividir entre 5, se divide entre 5. Ah, joder. Y se hacen 5 transacciones diferentes. Y puedes asignar también propinas en el módulo que esté especialmente importante en el mercado estadounidense. Pero bueno, y esto también se asigna a cada uno de los... Oye, pues la verdad los es que me parece asientos. que está bastante completo, ¿eh? Me ha gustado mucho. Pues muchas gracias. Me alegro que me lo hayas enseñado. Sabía que te gustaría. Perfecto. Si a vosotros también os ha gustado, poneos en contacto con nosotros para tener más información.